Bueno, hermanos, pues vamos a continuar el estudio de la palabra. Estamos en Corintios, en el capítulo 11 en esta mañana, y que ya la última vez también tocamos. En la anterior ocasión con respecto a la vestimenta o el atavío de las mujeres, concretamente el velo o cubrirse la cabeza, y hoy con la Santa Cena o la Cena del Señor. Dijimos que esta carta a los Corintios la estábamos viendo no de manera sistemática, sino en los puntos emergentes de los problemas. Íbamos de problemita en problemita. Ya sabéis que Pablo, cuando empezaba en el capítulo 11, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordéis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué, pero quiero que sepáis, hay un pero, y en esto no os alabo. Y también ahora en la mesa del Señor hay pues otro tirón de orejas. No lo estaban haciendo bien. Hay que decir que este es el único texto que hay referente a la cena del Señor, el partimiento del pan, como lo hacemos. Hay referencias después, se reunían para partir el pan, tal. Sí que hay muchas referencias en lo que es el Nuevo Testamento, pero concretamente decir cómo y cómo consistía solamente lo tenemos en los Evangelios, cuando el relato de los 4 evangelistas hablan de cómo el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor, pero mucho más no se dice. Igualmente en los 3 simbolismos que tenemos del cristianismo, que es el bautismo, el velo y el partimiento del pan. Son símbolos. Ya sabéis que el bautismo es un mandamiento, pero es algo simbólico, es decir, muero a este mundo, resucito con el Señor. El velo también es un símbolo y la mesa del Señor son símbolos. La simbología está en toda la palabra de Dios y, como dije anteriormente, el tabernáculo es tremendo. Hay un libro entero, bastante gordote, de un tal Horacio, no me acuerdo el apellido, pero todo le sacaba la simbología de lo que iba a pasar, de todos los planes del Señor, en cómo estaba hecho el tabernáculo, cómo estaba diseñado, en qué orden iban las pieles, las capas, en dónde tenía que estar el lavacro, por cómo se hizo el lavacro, con la fundición de las joyas de las mujeres, en fin, todo un simbolismo. Y lo que estuvimos viendo, que aunque tenga una alusión muy breve en la palabra de Dios, no quiere decir con ello que no tuviese importancia. Para argumentar esto dijimos que no es una epístola exclusiva para los corintios para tratar un tema local, puntual y temporal, sino que aquí el apóstol Pablo lo da como una carta universal para todas las iglesias, y así lo hace desde el capítulo 1:1, que dice: y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo, cuando hace la introducción. También en el capítulo 11, que estamos en el 17, en el 16, dice: con esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Es decir, se refiere a que ya hay una costumbre, un uso, unas instrucciones para todas las iglesias. No iba a cada iglesia local en función de lo que en su cultura o forma de ser, sino que había unas instrucciones dadas. Más adelante, en el capítulo 14, versículos 33 y 34, menciona que en las iglesias, dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, porque está hablando no solamente de los corintios, sino de todas las iglesias. Y si nos vamos al 14:37, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es decir, lo que tenemos aquí en esta carta de los Corintios, aunque sea simbólico, es un mandamiento del Señor.
Y aquí Pablo alega, dice, como hay muchos dones, aquellos que tengan don de profecía, que me contrasten lo que yo digo, que me confronten si lo que yo digo es una cosa de Pablo o son mandamientos del Señor. Entonces, no se trata de una carta con instrucciones locales y temporales para un determinado lugar y situación, sino que son mandamientos. Algunos pueden decir, vale, pero el Señor no mira eso, los símbolos externos, mira el corazón. Sí, ciertamente, ¿vale? Aquí en el 11:16 te dice, con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros, las iglesias de Dios, no tenemos tal costumbre. Haz lo que quieras, ¿vale? Pero él dice que son mandamientos del Señor, no de Pablo. También son símbolos externos lo que acabamos de hacer. El bautismo también es un símbolo, pero tiene gran importancia. Bien, pues ahora pasamos a lo que es la cena del Señor, que también tiene sus peros. Vamos a leer, versículo 17 del capítulo 11. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que haya entre vosotros disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Cómo pues no creéis? ¿Por qué no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Es decir, aquí tenemos otro problema. Vale, había una costumbre de hacer un ágape antes de hacer la cena del Señor. Quizá por la propia costumbre de los evangelios, que el Señor Jesucristo participó de la Pascua, y una vez que concluyó con el rito de las copas, los salmos que se cantaban en la Pascua, cuando concluyó, entonces instituyó lo que se llama la mesa del Señor. Y probablemente las primeras comunidades cristianas pues tenían esa buena costumbre de hacer un ágape, de cenar todos juntos y después hacer el partimiento del pan. ¿Pero qué pasaba? Pues que somos humanos, pues que cada uno es de su padre y de su madre, y ocurrían problemas. Había gente bien que se traía sus manjares, que no querían compartir con otro, y antes que se le arrimara y le pusieran cara de hambre, se lo comían todo para no tener que dar. Y claro, eso, en vez de ser una hermosa celebración en el cual recordamos la muerte de Cristo, que Él se dio todo por nosotros, se convertía en una bacanal, y algunos hasta se embriagaban. Entonces Pablo dice, mira, no, esto no es comer la cena del Señor, lo que dice el versículo 20. Esto no es comer la cena del Señor, esto llámalo otra cosa. Esto es una bacanal, no es lo que yo quiero. En eso, hermanos, no os alabo. A partir de aquí, posiblemente, y en el siglo II hay escritos de cómo hacían estas reuniones, ya dejaron de ser los ágapes y las cenas. Y curiosamente, la cena pasó a la mañana, y por eso también la tradición de que en la mayoría de las asambleas le llamamos la cena del Señor, pero lo hacemos casi en el desayuno, lo hacemos por la mañana, no por la tarde. Pero fue por esa conclusión de que llegaron y dicen, mira, cada uno tiene su casa, que se empape bien, que coma allí, y aquí viene a lo que es el culto y la adoración. Al 26, que vamos... del versículo 23 al 26, que vamos a leer ahora, Pablo lo simplifica a una liturgia simple, a un simbolismo estricto. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es el único texto que te dice para qué se hace, cómo se hace, qué representa y los requisitos que tienes que tener. Ya no hay más textos en la Biblia, nada más que vagas alusiones al partimiento del pan, o se reunían para partir el pan cada primer día de la semana, etcétera, etcétera. Hay también algún escrito que he encontrado de Justino, donde menciona cómo se hacía esta reunión en el 155 le escribió la carta al emperador, porque corría el rumor de que los cristianos celebraban reuniones que hacían canibalismo. Muchas de las sectas que habían por entonces se hacían también ciertos ritos de comer carne para asumir propiedades de lo que comían, del animal que comían, en fin, todas estas cosas, religiones animistas. Pero los cristianos fueron acusados de algo así parecido. Claro, las palabras de Cristo, el que no come mi carne o no bebe mi sangre, no me sigue, no es un verdadero cristiano. Entonces, mal interpretadas, llegaron al oído de las personas, decir, ¿qué hace esta gente? ¿No? ¿Qué burradas? Entonces, Justino, para poder defenderse de estas, le escribe nada menos que al emperador y a la corte, que era Antonio Pío, me parece que era el emperador, si no me equivoco, Antonio Pío, sí. Le envió una carta con las palabras que él pudiera comprender para ver qué es lo que se hacía en aquellas reuniones. Y aquí tenemos un texto que no es bíblico, pero que nos da más información. El texto dice así: el día que se llama del Sol, se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos, y se leen los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas mientras hay tiempo. Cuando el lector termina, el que hace cabeza nos exhorta con su palabra y nos invita a imitar aquellos ejemplos. Después nos levantamos todos a una y elevamos nuestras oraciones. Al terminarlas, se ofrece el pan y el vino con agua, como ya dijimos, y el que preside, según sus fuerzas, también eleva sus preces y acciones de gracias, y todo el pueblo exclama amén. Entonces viene la distribución y participación de los alimentos consagrados por la acción de gracias y su envío a los ausentes por medio de los diáconos. Los que tienen y quieren dan libremente lo que les parece bien. Lo que se recoge se entrega al que hace cabeza para que socorra con ello a huérfanos y viudas, a los que están necesitados por enfermedad u otra causa, a los encarcelados, a los forasteros que están de paso. En resumen, se le constituye en proveedor para quien se halle en la necesidad. El texto sigue diciendo más cosas, pero muy temprano, que todavía estaban los ecos del Señor Jesucristo, en el 155, pues dice que se reunían. No dice el primer día de la semana, pero dice el día llamado del Sol, o sea, el domingo. Se reunían los domingos, eso es una costumbre. Punto 1. Se leen los recuerdos de los apóstoles, se refería a los evangelios, o los escritos de los profetas mientras hay tiempo. Es decir, que se leían fragmentos de las escrituras. Cuando el lector termina, el que hace cabeza nos exhorta, es decir, el que preside nos exhorta. Y aquí quiero decir una cosa, no era un único participante, porque dice cuando el lector termina, el que sea, después el que preside tomaba la palabra. Luego da la impresión de que era un culto como lo hacemos nosotros, de que habían participaciones. Después, es decir, hemos dicho que primero se leen los escritos, después el que preside hace una exhortación con su palabra y nos invita a imitar los ejemplos de Cristo. 3. Elevamos nuestras oraciones. Los allí presentes elevaban y daban gracias. Y al terminar, se ofrece el pan y el vino con agua, como ya dijimos, mezclaban el vino con agua. Tengo que decir que lo he leído en muchas partes de que se mezclaba el vino,
también porque el vino no se podía controlar como hacemos hoy día, que tiene 11 grados y medio, un vino de mesa, y te lo sacan con la tecnología que hoy. Antes podían salir vinos, y depende del tiempo que estuvieran, bastante fuertes. Y se solía mezclar con agua para evitar embriaguez. Hay otros escritos que hablan de ciertos tribunos y romanos que algunos lo halagaban. Dice, este sí que es bueno porque nos permite 7 partes de vino y 3 de agua, no como el otro que nos decía 6 de agua y 4 de vino. Es decir, que el uso de mezclar el vino y el agua, porque el vino sería bastante fuerte, era costumbre. Pablo a Timoteo le dice que también que mezcle el vino con agua a causa de sus continuas enfermedades. Por lo cual, no es raro que el vino que se tomaran, la proporción que sea, llevara su agua, y por eso lo menciona. Entonces viene la distribución y participación de los alimentos consagrados por la acción de gracias y su envío a los ausentes por medio de los diáconos. Es decir, se consagraban los alimentos. Es decir, el pan ordinario, en otro texto decía, por el verbo, por la acción de la oración del que lo preside, no es que la convierta o se haga la transubstanciación, la palabrita, y no pasa nada, sigue siendo un memorial, y aquí lo dice, es un memorial. Pero no se lo tomaban a la ligera después de que se hubiera orado por el pan y por el vino, porque la representación que dijo Cristo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, a partir de ahí cobraba un valor muy significativo, tanto como lo eran los panes de la proposición. ¿Os acordáis que en el Antiguo Testamento, cuando se entraba, estaba el lavacro, el altar de bronce, y había una mesa en presencia, ahí en medio, donde habían 12 panes representando a las 12 tribus. Y aquellos panes solo lo podían comer los sacerdotes. Y se ponía pan nuevo y el pan viejo se pasaba para que se comiese los sacerdotes y sus descendientes. Y no lo podía comer nadie, puesto que no era pan común. Solamente una vez David, que necesitaba alimentos, dijo, bueno, primero está la vida, antes que la consagración, y se le permitió, el sacerdote le dio los panes que no eran comunes, y eso era lícito. Entonces, por la acción del verbo, aquel pan y aquel vino dejaba de ser común. Nuestros símbolos, el pan y el vino, dejan de ser común y cobran mucha importancia. No hay nada especial ni le ha pasado nada, solamente es la representatividad. De tal modo que veremos que Pablo no se lo toma a la ligera este acto. Y le dice, cuidado si os lo tomáis a la ligera, Ya lo veremos. Después, en quinto lugar, hacían la ofrenda. Dice, los que quieren y pueden, no todo el mundo lo hacía, se daba dinero al que preside. Y le dejaban a su cargo al que preside que él lo distribuyese como él viese oportuno, entre los enfermos, entre los encarcelados, entre los forasteros, en los que tenían necesidad. Es decir, vemos que es algo muy parecido a lo que nosotros estamos haciendo, con variedad. Nosotros, por higiene, hemos variado las cosas, son copitas, pero observaréis que ponemos la copa, aunque no la pasamos, y fraccionamos el pan, porque eso es lo que hacían. El pan tenía que ser fraccionado, porque representaba al cuerpo de Cristo. Como es un simbolismo, evidentemente, como lo hagan unos, como lo hagan otros, algunos dicen que tiene que ser pan ácimo de la época, es decir, la galletita esta que allí en Melilla nosotros comprábamos cuando llegaban las fiestas de la Pascua y lo ponían, este tipo de galleta que ellos hacían como pan. Yo creo que no, porque Cristo era la Pascua lo que estaba celebrando y seguramente tendría este pan sin levadura. Pero las congregaciones cristianas que se reunían todos los domingos, ahí no se hacía, las panaderías hacían una vez por la Pascua ese tipo de pan. Y en Melilla, que había muchos hebreos, ocurría lo mismo. Pero después era pan normal y corriente, que es como lo hacemos. Lo digo por si alguien viene y te dice, no, tiene que ser pan sin levadura y tiene que ser vino y no puede ser mosto. No pasa nada si pone mosto.
Yo he estado en la congregación donde personas habían salido del alcoholismo y no se ponía por amor a ellas, y no pasa absolutamente nada. No nos podemos poner en esto estupendos porque se trata de un acto simbólico que el Señor manda como memorial y como recordatorio. Bien, nosotros encontramos en la palabra de Dios, si vamos aquí en Corintios también, al capítulo 16, versículo 2, que también dice lo mismo, dice que cada primer día de la semana, y dice cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Es decir, dice cada día primer día de la semana, de acuerdo que aquí no menciona el partimento del pan, dice la ofrenda. Pero como sabemos por estos escritos y por lo que nos da a entender la palabra de Dios, que cada primer día de la semana lo que hacían era el partimento del pan y entre ellos la ofrenda. Y lo que parece que apoya la participación de los miembros en ese acto es el capítulo 14 y versículo 26 de esta carta, que nos dice: ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Aquí también había otra problemática, ¿eh? O sea, que es que vamos de problema en problema. En la carta de Corintios parece que Pablo es que va corrigiendo los excesos que ocurrían. Y aquí también veremos que ocurrían excesos, ¿vale? No había un orden, podría haber confusión en la congregación. Pero a lo que voy, aquí dice, cuando os reunís, dice, alguno tiene salmo, alguno tiene doctrina, alguno tiene lengua, revelación. Es decir, era un culto participativo en el cual se menciona la adoración, la exhortación, porque dice que el que presidía después exhortaba, donde se hacía la ofrenda, y donde era uno de los cultos más importantes que menciona en Hechos. Dice que perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, la comunión y la oración. Nosotros hacemos la comunión junto con el partimiento del pan, digamos que comunión y la adoración lo hacemos juntos, pero lo que no menciona es lo del Evangelio, la predicación del Evangelio. No lo menciona como un culto de reunión, porque ellos lo que hacían es salir a la iglesia a predicar fuera, no lo da como dentro de reunión, ¿eh? Nosotros lo hacemos, pero ellos la práctica que tenían es salir al mundo y predicar el Evangelio fuera. No lo contempla como los cultos de reunir. Cuando reunís era el partimiento del pan, la doctrina, la comunión y la oración. Requisitos para esta celebración: estar bautizado, y creer todos lo mismo, participar de la misma doctrina y tener buen testimonio. Esos son los requisitos. Voy a seguir leyendo a Justino con respecto a esto. A nadie le es lícito participar si no cree que nuestras enseñanzas son verdaderas. Ha sido lavado en el baño de la remisión de los pecados y la regeneración y vive conforme a lo que Cristo enseñó. Es decir, en palabras de Justino, que también la palabra de Dios dice, primero, tienen que tener unanimidad de pensamiento, ser de un mismo sentir, porque por eso habla de comunión, que han sido bautizados, aquí le llama el baño de la remisión de pecado y la regeneración, que hayan sido bautizados, y que vivan conforme al testimonio, ¿eh? Eso lo podemos ver aquí también en el capítulo 10 de Corintios, en los versículos 16, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Habla de la unanimidad de todos los hermanos
y es lo que aquí este hombre decía, Justino. A nadie le es lícito participar si no cree que nuestras enseñanzas son verdaderas, puesto que entonces no habría comunión, habría dispersión de pensamientos. Luego dice que tiene que ser bautizado en el baño de la remisión de los pecados y la regeneración y vivir conforme a lo que Cristo nos enseñó. Si vemos en el mismo capítulo 10 que acabamos de leer, el versículo 21, te dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, nuestra integridad. O sea, nosotros no podemos estar viviendo una doble vida. Lo que nosotros manifestamos aquí tiene que ser vivido fuera también. Porque no podemos participar de las dos cosas, de los demonios y de los santos, de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Y es lo que las primeras comunidades de creyentes hacían, por lo que nos dice este hombre Justino. Y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. Es decir, los requisitos para poder participar de los símbolos es estar bautizado, tener la misma creencia, la misma comunión y tener buen testimonio. La seriedad que Pablo le da y la importancia tan grande, aunque sean símbolos. Leer los versículos 27 y 29 de este capítulo 11. 11, 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, serás partícipe del martirio de Cristo, de aquellos que le clavaron. Es así de duro. Leemos el 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La seriedad es mucha, no es cualquier cosa, no es baladí, no es algo para tomárselo a la ligera. Estamos recordando algo muy serio. Nuestro Dios participó de carne y sangre para salvarnos. No puede ser tomado a la ligera. Nuestro pensamiento no puede estar difuminado en otras cosas. No podemos estar yéndonos de pensamiento. Es muy santo. ¿Sabéis cómo comían el pan de la proposición los sacerdotes? En su casa, recogidos y juntos, en comunión. No se cogía el pan y se iba uno andando por ahí comiéndoselo. Eran los panes que pertenecían para alimentar a la casa de los sacerdotes y su descendencia. Pero lo comían en lugar santo, sin que nadie, otras personas, hubiesen ahí. En otros escritos de los antiguos, cuando se procedía a la participación de los símbolos y se mandaba a los diáconos fuera con el pan y el vino a los enfermos, era tanto el sentido de santidad que le daban que aquellos que no habían sido todavía bautizados y no participaban, se abrían las puertas, salían fuera a la calle y se cerraban. Y participaban y comían el pan en lugar santo como los sacerdotes. Y cuando acababan, volvían los diáconos a abrir la puerta y se volvían a invitar a todos los que estaban fuera. ¿Qué santidad extrema le daban a lo que era esta simbología del pan y el vino? Porque es que no era menos lo que representa. Representa algo muy grande. Entonces, ¿qué pasa si como todos nosotros nos sentimos indignos de participar de los símbolos porque siempre tenemos manchas? Lo que dice el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Esto es imprescindible. Durante la semana hay algo que no estás muy satisfecho de lo que tú has hecho. No estás contento. Delante de Dios no te gusta tu actuación. Tienes algo de peso en tu corazón. Examínate. Ponlo delante de Dios, pero acto seguido dice,
y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, no es algo para que tú digas, no voy a participar de los símbolos. En ese momento, delante del Señor, está la purificación. Purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. El Señor tiene ese poder para purificarte en ese momento. No así cuando tu acción es perdurable y perdura semanas y meses. Ahí sí que te tienes que abstener de la mesa del Señor. Y es un ejemplo muy fácil. Si no te puedes sentar a la mesa con alguno de los hermanos presentes, no puedes participar del pan y el vino, puesto que se habla de comunión. Si no tienes comunión con el hermano, no participes. Vete y ponte en paz con tu hermano. Si con alguno de los presentes tienes algo, no puedes participar. Porque dice que es santo, dice que tienes que tener comunión, y así lo hacían los antiguos también. Tienes que estar bautizado, y si no cree que nuestras enseñanzas son verdaderas, no puede participar. Mira, aquí dice algo, dice, porque preciso, el versículo 19, 11 y 19, porque preciso es que entre vosotros hayan disensiones. Sí, vamos a ver, no tenemos todos el mismo pensamiento, no todos somos iguales. Y dice, preciso es, dice el versículo 19, preciso es que entre vosotros haya disensiones, pero para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es verdad, en las discusiones, en las disensiones, se produce una depuración. Si hay algo que está mal, se corrige. Y a partir de la corrección tenemos que ir todos en la misma dirección y unánimes. Unánimes, en un mismo sentir, como le decía el apóstol Pablo a dos hermanos, a Evodia y Sintique, que sean de un mismo sentir. Dice unánimes. Unánimes quiere decir una ánima, una alma, es decir, todos la misma alma. En ese sentido, este culto es muy importante porque nos ayuda a limar las perezas, purificarnos al Señor y tener que ser una congregación santa y unida, en comunión. Es muy importante. Si no hay comunión, todo el cuerpo va mal. Por uno que no ande bien, afecta a todo el cuerpo. Sumamente importante. Por tanto, pruébese cada uno, pero después de esto, participe, coma y beba del pan, así como del vino y del pan. ¿Con qué frecuencia debe hacerse? Bueno, en el texto aquí no lo dice, pero en otra parte hemos leído que cada primer día de la semana se reunían y juntaban la ofrenda para dársela después cuando vinieran los misioneros. Y como hemos visto aquí en textos muy tempranos, pues dicen que en el día llamado del sol, porque lo asociaban a la nueva creación, a la nueva dispensación, a unas cosas que han cambiado. Y entre estas cosas de simbolismos, Pablo habla. Pablo dice cosas que son contrarias al pensamiento común y a las cosas escritas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pablo dice, no sé si lo diría, no está escrito, pero pongamos que los primeros creyentes, y entre ellos Pablo, que ahora no se reúnen los sábados sino los domingos. A ver, decidme vosotros que vivís en Jerusalén, lo que yo digo, si no es para sacarme en volandas y apedrearme fuera. Porque estaba dicho que como señal de promesa con Abraham por el pueblo de Dios era la circuncisión y el sábado. Y ahora nos ponemos a reunirnos el domingo. Pues eso era muy contrario. A las mujeres les dice, son los hombres los que se cubren para leer. Ahora sois las mujeres las que os vais a cubrir. Y ahora los hombres, el modo de mostrar sumisión y respeto no va a ser cubrirse, sino descubrirse. Y eso ha trascendido a la educación nuestra. Cuando alguien entraba en una casa ajena o en la casa del señorito, se quitaba el sombrero. Para mostrar respeto delante de una dama, se quitaban el sombrero. Eso ha quedado reflejado. Ese era el modo de mostrar sumisión al hombre, quitarse el sombrero. El modo de mostrar sumisión de la mujer es cubrirse la cabeza. No quiere decir que sea velo, dice cubrirse la cabeza. Y no lo da como una costumbre, lo da como mandato del Señor.
Dice que no quiere ser contencioso y ni la Iglesia del Señor, pero lo da como mandato. ¿Por qué? Porque estamos llenos de simbolismos, estamos haciendo simbolismos constantemente, pero en nuestros simbolismos estamos expresando a todos los que nos rodean lo que el Señor hizo por nosotros. Bien, la frecuencia, pues, hemos dicho que semanal. Hay otras congregaciones que la hacen una vez al mes. Yo no tengo reparo ninguno, puesto que Pablo lo que dice, cuantas veces hagáis esto, hacedlo en memoria de mí, ¿no? Cuantas veces. Si un día surge, como pasa muchos domingos, de que uno está aquí, después está en otra iglesia y participa 2 veces, no pasa absolutamente, no estamos haciendo ningún sacrilegio, no pasa nada. Cuantas veces lo hagáis. El objeto que tiene esto, pues lo dice el versículo 24 del capítulo 11. Tomad, comed, esto en mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Es un memorial, no es otra cosa. Repito, un memorial, no es un acto que ocurra algo, no, nada, en memoria de mí, simplemente. El versículo 26 también dice, así pues todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, aparte de un memorial de recordatorio, también tiene la función de recordar lo que va a pasar. Anunciáis la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, pero dice que hasta que venga al mundo entero estamos anunciando que Cristo viene, en este simple acto. Y luego, este acto, ¿cuándo cesa? Pues cesará cuando Cristo venga, y digamos que será culminado por otro acto, que serán las bodas del Cordero. Digamos que empezó siendo Pascua, Cristo celebró la Pascua y en ese mismo día instituyó la Cena del Señor y se prolonga hasta la boda del Cordero. Y en los 3 aparece el Cordero. En la primera, como víctima, se presentaba allí como un plato, se cocía entero con hierbas amargas, se tomaba de pie, apresuradamente, y prefiguraba al Señor Jesucristo. Cuando hacemos esta simbología del partimiento del pan, también es el Cordero de Cristo. Como decía Juan el Bautista, he aquí el Cordero del mundo que quita, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando acabe y estemos todos reunidos en las bodas del Cordero, lo dice así también. Bueno, lo dejamos aquí. Vemos que es un culto central en lo que es las asambleas de hermanos. Es lo que más nos define, la libre participación. Y vemos que dentro de los cultos que tenían en Hebreos era el partimiento del pan, donde está la exhortación, la adoración, la comunión, la ofrenda. Es un culto que engloba muchas cosas y en los cuales nosotros nos alegramos de participar como en esta mañana. Bien, pues dejamos aquí lo del partimiento del pan y en la próxima ocasión pues continuaremos con algún otro problemilla de la iglesia de Corintios. Bien, demos gracias al Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias por el haber podido participar una vez más de este memorial que no se nos puede olvidar, porque fue algo tan grande, pero en tu infinita sabiduría quisiste que lo hiciéramos una vez a la semana, porque sabías que somos olvidadizos. Y nos regocijamos, Señor, al partir el pan y al participar de la copa, porque sabemos que tú participaste de lo mismo, de carne y de sangre, participaste de nuestra naturaleza para entregarla a nuestro favor. Y así lo hemos recordado en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por que tú has querido dejar tu voluntad escrita para que tengamos guía, para que tengamos consuelo y esperanza. Y Señor, pues pedimos que en este día apartado, santificado para ti, nos podamos seguir gozando y podamos también hablar a aquellas personas que
no te conocen y que te necesitan, Señor. Asimismo pedimos por aquellos que no han podido venir por alguna u otra causa, especialmente con los enfermos, para que tú estés con ellos. Y ahora te pedimos que tú nos despidas a todos, a nuestros hogares, con tu paz y tu bendición, y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo, y nos te damos muchas gracias. Amén.